Si un desconocido, empapado y necesitado, llamara a tu puerta en una noche lluviosa y no pidiera más que refugio, ¿cómo reaccionarías? Fue un acto de compasión directo hacia Lucía, una profesora comprometida en una comunidad que estaba pasando apuros. Sin embargo, no tenía ni idea de que un incidente alteraría su vida para siempre. Los secretos comenzaron a salir a la luz mientras la lluvia seguía cayendo. ¿Quién era ese hombre enigmático? ¿Qué le atrajo de su escuela, de sus aspiraciones y de su firme compromiso? Pronto, los rumores de corrupción, de bondad inesperada y de una comunidad dividida dominarían la escena. Esta es una historia de amor, del tipo que florece en los lugares más inverosímiles, de confianza y redención. Lucía aprende que a veces las mayores bendiciones se disfrazan de dificultades, mientras lucha por rescatar su escuela y reconstruir su pueblo. Y, en ocasiones, un solo acto de compasión tiene el poder de cambiar un pueblo entero, no solo a una persona. El techo de chapa de la modesta escuela rural fue golpeado sin piedad por la lluvia torrencial. El parpadeo de una sola bombilla apenas iluminaba el lúgubre interior de la escuela, mientras los truenos retumbaban en la distancia, barriendo las colinas que rodeaban el asentamiento. Lucía recogió los papeles de los deberes que estaban tirados por los pupitres y se arregló el cardigan, con las mangas mojadas pegadas a los brazos. Ahora le quedaban 3 alumnos cuyos padres se habían retrasado por la tormenta inesperada después de que el día hubiera durado más de lo previsto. Otro rayo iluminó las ventanas rotas y los niños, acurrucados en la esquina de la habitación, se rieron incómodos. Lucía forzó una sonrisa serena y les aseguró que no había nada de qué preocuparse. Había dominado el tono de su voz a través de años de enseñanza. Era enérgico pero tranquilizador. Vuestros padres llegarán en breve. Aquí estamos a salvo. El edificio de la escuela en sí no era nada seguro. Una gotera en el techo hacía que el agua cayera en un cubo de metal junto a la pizarra, y el sonido plink plink servía como recordatorio continuo del terrible estado del edificio. Los bordes de los descoloridos carteles de alfabetos y tablas de multiplicar que adornaban las paredes estaban ondulados por años de desuso. Los escritorios desgastados e inestables eran artefactos de una época pasada, donados por un fabricante que ya había cerrado. Lucía miró su reloj y gimió. La tormenta seguía siendo fuerte mucho después de las 6 de la tarde. Ignoró el retumbar en su interior. Los niños siempre eran lo primero. Había aceptado este trabajo de profesora porque pensaba que la educación tenía la capacidad de cambiar la vida de las personas, no por el bajo salario. Un fuerte golpe en la puerta la sacó de su ensueño. Cuando se volvió hacia el sonido, su corazón dio un vuelco. ¿Quién llamaba a esa hora cuando la tormenta estaba en su peor momento? Se limpió las manos en la falda antes de dirigirse con cuidado a la puerta y mirar por la pequeña ventana. Afuera, en medio de las sombras y la lluvia, había una persona de pie. Su rostro, pálido, mojado y obviamente cansado, era lo único visible bajo la tenue luz del aula. A pesar de su incomodidad, gritó a través de la puerta: ¿Puedo ayudarte? Con voz firme. El tipo habló con voz ronca, amortiguada por la tormenta. Yo solo necesito refugio, solo por un rato. Por favor. Con la mano en el pomo, Lucía se detuvo. Los niños la miraban con los ojos muy abiertos, así que ella los miró a ellos. No era lo ideal dejar entrar a un extraño durante una tormenta, pero le parecía cruel dejarlo fuera. Después de pensarlo un poco, abrió ligeramente la puerta para verlo mejor. Estaba completamente empapado, con agua acumulada a sus pies y el abrigo colgando sobre sus hombros. Le temblaban ligeramente las manos al agarrarse a las solapas del abrigo y el pelo oscuro se le pegaba a la frente. Por fin se hizo a un lado y dijo: «Pasa,
pero solo hasta que deje de llover. El tipo hizo una reverencia mientras susurraba un tranquilo «Gracias», dijo al entrar. Después de echar un vistazo a la habitación y centrarse momentáneamente en los niños, se dejó caer en una silla cerca de la pared del fondo. Con un suave clic, Lucía cerró la puerta tras él. Cuando lo vio quitarse el abrigo y mostrar una camisa desaliñada y unos pantalones que no parecían apropiados para una comunidad como esta, no pudo evitar sentirse incómoda. Con voz apresurada, añadió: «Te traeré una toalla». No pudo resistirse a echarle otro vistazo al desconocido mientras se dirigía al pequeño armario de suministros. Tenía la cabeza ligeramente inclinada, como si estuviera pensando profundamente, y estaba sentado con las manos entrelazadas. Descartó la idea de que algo en él no tuviera sentido. Simplemente era otra persona que necesitaba ayuda esa noche. La tormenta seguía arreciando y, a medida que avanzaba la noche, su fuerza apenas disminuía. Los padres se presentaron uno a uno, todos con bufandas y abrigos, y rápidamente agradecieron a Lucía que recogiera a sus hijos. El aula estaba inusualmente silenciosa cuando el último niño se fue, excepto por el constante golpeteo de la lluvia en el techo. Lucía miró al hombre, que seguía sentado en la esquina con el abrigo colgado en el regazo. Aunque no llamaba mucho la atención, su presencia era inevitable porque no se había movido mucho desde que llegó. Se acercó a él con una taza de té caliente y le dijo: «No tenías por qué quedarte tanto tiempo. Ahora llueve menos. Si te das prisa, deberías poder llegar al siguiente pueblo». Sus ojos eran cálidos y soñolientos mientras la miraba. Aceptó la taza y dijo: «Gracias. Sin embargo, no quería irme sin darte las gracias». Lucía cruzó los brazos y preguntó: «¿Por qué?» «Por tu amabilidad», fue su respuesta directa. Lucía levantó una ceja. A pesar de su sinceridad, había algo extraño en él. Su ropa era de buena calidad, aunque estaba arrugada y empapada. Nadie en nuestra ciudad podía permitirse los caros zapatos que llevaba, y sus manos no mostraban rastros de trabajo físico, a pesar de estar callosas. Con un tono casual pero inquisitivo, ella preguntó: «¿Qué te trae a esta parte del país?» Él hizo una pausa, mirando la bebida que sostenía. «Estoy de paso», respondió finalmente. «Buscando empleo». Lucía repitió: «¿Trabajo?», con un toque de duda en la voz. Él sonrió levemente y añadió: «De cualquier cosa, en realidad. Sin embargo, yo fui gerente una vez. Las cosas han cambiado». Lucía lo miró por un momento. Su voz tenía una melancolía, como si hubiera una narrativa oculta detrás de lo que decía. Sin embargo, fue lo suficientemente sabia como para no entrometerse. Después de un rato respondió: «Bueno, no hay precisamente un montón de oportunidades en esta ciudad. Aquí, la mayoría de la gente solo intenta llegar a fin de mes». Su mirada era seria mientras asentía. Hay momentos en los que las pequeñas cosas son las más importantes. Su respuesta la sorprendió. «¿Qué quieres decir?» «Al aula», indicó. «Lugares como estos, donde personas como tú sacrifican todo por una causa que apoyan. Es poco común». Las mejillas de Lucía se pusieron rojas. No estaba acostumbrada a que sus esfuerzos fueran notados y mucho menos apreciados. «Ni siquiera me conoces», murmuró en voz baja. «Aún no», dijo en un tono ininteligible. Se volvió a poner el abrigo y se adelantó antes de que ella pudiera responder. Dijo: «Gracias por el té. Me voy». Lucía dio un paso adelante y gritó: «Espera, ¿a dónde vas?» En la puerta se detuvo y puso la mano en el pomo. «A donde me necesiten». Luego desapareció bajo la lluvia, dejando a Lucía de pie en la puerta con muchas preguntas sin resolver que le oprimían el corazón. El suelo de fuera de la escuela todavía estaba mojado,
con charcos que reflejaban la tenue luz del amanecer. Pero la lluvia había cesado antes del amanecer, dejando el aire fresco y limpio. Lucía se quedó en la ventana del aula, mirando al vacío mientras recreaba lo que había sucedido la noche anterior. No podía quitarse de la cabeza los comentarios del desconocido. Despertaron su interés. ¿Quién era? ¿A dónde iba? Llegaron los primeros alumnos y su conversación dio vida a la sala, que de otro modo habría estado en silencio, interrumpiendo sus pensamientos. En poco tiempo, el aula se convirtió en un hervidero de actividad mientras los niños deshacían sus mochilas y Lucía se sentía mejor gracias a su entusiasmo y risas. Aunque la mañana pasó rápidamente, Lucía escuchó fragmentos de una discusión entre un grupo de padres que se reunían cerca durante la pausa del almuerzo mientras ella estaba sentada en los escalones de la entrada de la escuela con su pequeño sándwich. Uno de ellos dijo: ¿Has oído algo sobre el hombre de la escuela de anoche? Lucía tenía la mano a medio camino de la boca cuando se quedó paralizada. Otro dijo: Sí, mi hijo lo mencionó. Un extraño. Lo más probable es que sea un vagabundo. O peor, dijo una tercera voz en tono sospechoso. Con la gente de hoy en día, nunca se sabe. Lucía sintió un nudo en el estómago. A pesar de su deseo de proteger al hombre, se abstuvo de hablar. Como el pueblo era pequeño, los rumores circulaban rápidamente. Cualquier comentario inapropiado podría exacerbar la situación. Marta, la mejor amiga de Lucía y profesora a tiempo parcial de la escuela, se quedó en el aula después de clase para ayudar a Lucía a organizar los materiales. Con una mirada hacia ella, Marta dijo: Hoy has estado callada. Lucía hizo una pausa. Anoche tuve una visita inesperada. Marta arqueó una ceja. ¿Así? Un hombre. Lucía dijo: Entró durante la tormenta, buscando refugio. Hasta que dejó de llover le permití quedarse. El rostro de Marta se puso serio. No puedes confiar demasiado, Lucía. No tienes ni idea de quién era ni cuáles eran sus objetivos. Lo entiendo, murmuró Lucía. Sin embargo, no parecía ser una amenaza. Simplemente estaba perdido. Marta suspiró. Solo ten cuidado. Los extraños no son bienvenidos en esta comunidad. Lucía asintió, pero su mente seguía confusa. Marta le advirtió, pero no podía deshacerse de la impresión de que la apariencia del hombre importaba. A medida que pasaban los días y Lucía se sumergía en su trabajo, los recuerdos del extraño empezaron a desvanecerse. El presupuesto de la escuela se estaba reduciendo peligrosamente y sus necesidades aumentaban. Sus recursos se agotaban arreglando goteras, comprando suministros e incluso alimentando a algunos de sus niños. Una noche, mientras ella y Marta estaban sentadas en la sala de profesores repasando el presupuesto, a ella se le ocurrió una idea. Lucía exclamó de repente: «Tenemos que recaudar dinero». Marta levantó la mirada de su montón de papeles. «¿Cómo? Casi hay suficiente para que el pueblo sobreviva». Con más seguridad en su voz, Lucía declaró: «Haremos una recaudación de fondos. Una reunión para la comunidad. Algo que una a la gente y les dé una causa para apoyar a la escuela». Marta frunció el ceño. «En teoría es una buena idea, pero requiere mucho trabajo. ¿Y si no genera suficientes ingresos? Debe hacerlo», dijo Lucía. «Esto no es justo para los niños». Lucía se puso a trabajar en la planificación de la celebración de la semana siguiente. Organizó un pequeño carnaval que incluía vendedores de comida, juegos y una pequeña subasta con productos donados por los lugareños. La noticia se difundió rápidamente y algunos lugareños estaban entusiasmados, pero otros no estaban tan seguros. El parque infantil estaba lleno de actividad. El día de la recaudación de fondos, el olor a comida cocinada impregnaba el aire.
Los padres montaban puestos y los niños corrían frenéticamente entre una actividad y otra. Orgullosa del esfuerzo de la comunidad, Lucía se abrió paso entre la multitud. La subasta comenzó cuando el sol empezaba a ponerse. Aunque los objetos eran sencillos, colchas hechas a mano, tarros de mermelada y algunas obras de arte local, las pujas aumentaban rápidamente. Aunque era obvio que los totales no alcanzarían el dinero necesario para las renovaciones de la escuela, Lucía observaba con ansiedad cómo aumentaban. Estaba a punto de darse por vencida cuando un hombre emergió de la oscuridad con la mano. En alto, con voz firme y serena declaró: «Pujaré $500 por el cuadro». Cuando Lucía se dio cuenta de que era el desconocido de la tormenta, se quedó sin aliento. El público se hizo eco de susurros. «¿Quién es ese?», susurró una voz. Lucía lo miró a los ojos con el corazón palpitante. Su presencia la sobresaltó, aunque no podía leer su rostro. El subastador se tambaleó, claramente sorprendido. $500, vendido, a la 1, a las 2. Se oyeron murmullos entre el público, pero Lucía estaba demasiado asombrada para decir nada. Descubrió al hombre de pie cerca de las puertas de la escuela, observando en silencio las celebraciones que llegaban a su fin. Ella se acercó a él vacilante y le dijo: «¿Has vuelto?». Con un tono despreocupado él respondió: «Me enteré de la recaudación de fondos. Pensé que podría ayudar». Con un toque de desconfianza en su voz, ella declaró: $500 es más que una ayuda. ¿Qué te hace hacer eso?». Él se encogió de hombros. «Tú lo pediste». Lucía lo examinó buscando pistas en su actitud serena. Finalmente dijo: «¿Quién es usted?». Una pequeña sonrisa curvó sus labios. «Solo un visitante». Inclinó el sombrero, un gesto encantador y enfurecido, y desapareció en la oscuridad una vez más antes de que ella pudiera presionarlo más. Según los modestos estándares de la comunidad, la recaudación de fondos fue un éxito, aunque los fondos recibidos no serían suficientes para satisfacer todas las necesidades de la escuela. Fue un comienzo positivo. Sin embargo, Lucía siguió reflexionando sobre la sorprendente propuesta del desconocido. ¿Por qué había vuelto para ayudar? ¿Y quién era? Después del evento, los rumores en la ciudad se hicieron cada vez más fuertes. A la mañana siguiente, un comerciante preguntó a un cliente si había visto al hombre de la subasta. «¿Una foto por $500? Debe de ser rico». Otra persona dijo: «O está intentando impresionar a alguien», mientras miraba con recelo a Lucía, que estaba cerca recogiendo la compra. Aunque Lucía decidió ignorar los comentarios, no pudo evitar sentirse inquieta por dentro. No quería que el misterio que rodeaba a este hombre tuviera prioridad sobre la escuela, pero una parte cada vez mayor de ella ansiaba respuestas. Descubrió un pequeño sobre escondido en el buzón de la entrada principal cuando regresó a la escuela más tarde ese día. Lo abrió por curiosidad y vio una carta escrita a mano. «Lucía, aquí estás haciendo algo muy asombroso. Continúa, te darás cuenta de lo importante que es un amigo». La nota iba acompañada de $1000 adicionales en efectivo. El corazón de Lucía latía con fuerza. Miró a su alrededor por la calle desierta, pero no había nadie a la vista. Agarrando el sobre con firmeza, entró corriendo y cerró la puerta con llave. La enigmática contribución se convirtió en el tema de conversación de la ciudad durante los días siguientes. Algunos lugareños aplaudieron la acción de bondad, mientras que otros se mostraron recelosos. Entre los escépticos estaba Marta, que siempre estaba vigilando a Lucía. Mientras revisaban el presupuesto en la oficina de la escuela, ella dijo: «No tienes ni idea de dónde vino ese dinero. ¿Qué pasa si no es limpio?». Lucía negó, con la cabeza.
De dónde viene es irrelevante. Lo que cuenta es que beneficia a los niños. Pero, ¿no sientes curiosidad por la persona responsable de esto?, insistió Marta. Lucía quería saberlo, por supuesto. Le vinieron a la mente los comentarios del desconocido en la recaudación de fondos, su serena seguridad y la forma en que parecía ver a través de sus defensas. «Seré cautelosa», le prometió a Marta. «Sin embargo, no puedo permitirme rechazar la ayuda cuando me la ofrecen». Lucía lo vio una vez más, una semana después, cuando regresaba a casa. Tenía las manos en los bolsillos y estaba de pie frente al parque infantil, contemplando las hileras de girasoles que crecían detrás de la estructura. «¿Otra vez aquí?», dijo ella mientras se acercaba a él. Su rostro se suavizó cuando se volvió hacia ella. Dijo: «Es un lugar precioso». Lucía cruzó los brazos. «Precioso, pero desordenado. Hicimos la recaudación de fondos por esa razón, en la que, por cierto, usted amablemente colaboró». Él se rió. «Es un gasto menor para algo valioso. ¿Mínimo?». La ceja de Lucía se levantó. «Para la mayoría de las personas de esta ciudad, esa es una suma sustancial de dinero». Con un tono juguetón pero comprensivo, comentó: «Quizás no soy como la mayoría de la gente». Durante un minuto, Lucía lo examinó preguntándose si debía presionar para obtener una aclaración. Por fin, comentó: «Sigues apareciendo. ¿Por qué? ¿Qué estás haciendo realmente en este lugar?». Sus ojos brillaron brevemente, con vulnerabilidad, y su sonrisa vaciló. «Necesitaba un cambio de escenario, digamos, y tal vez veo algo aquí en lo que vale la pena invertir», dijo antes de que ella pudiera hacer más preguntas. Sus comentarios hicieron que el pecho de Lucía se tensara, pero se obligó a mantener la guardia alta. «Quizá deberías decirme tu nombre primero si tienes intención de invertir». Él vaciló y luego respondió: «Víctor, Haile Víctor». Ella no creía que el nombre significara nada, pero se preguntó si debería hacerlo por la forma en que lo pronunció, como para medir su respuesta. Pronto el pueblo se familiarizó con el nombre de Víctor. La historia de su llegada se hizo más dramática con cada repetición. Al final de la semana circulaban rumores de que era un rico hombre de negocios que buscaba comprar tierras o, peor aún, que venía a estafar al pueblo el poco dinero que aún le quedaba. Lucía hizo un esfuerzo por ignorar los rumores, pero se le hizo más difícil cuando Marta le expresó sus preocupaciones. Una tarde, Marta acorraló a Lucía en la sala de profesores y le dijo: «Lucía, no puedes confiar en él. No tenemos información sobre este individuo. Además, es extraño la forma en que sigue derrochando». Lucía sostenía que no había hecho nada malo, pero no podía ignorar sus propios recelos. «En todo caso, ha sido de ayuda». «Así es como empieza», dijo Marta con tristeza. «Y descubres que hay gato encerrado». Lucía suspiró. «Seré cautelosa. Sin embargo, no lo excluiré a menos que me dé motivos para dudar de él». La duda se apoderó de ella a pesar de lo que había dicho. Estaba constantemente bajo presión para cumplir con sus responsabilidades con la escuela y los niños. Y, si Marta tenía razón, Lucía se quedó hasta tarde esa noche para corregir exámenes en la escuela. Aunque el silencio era reconfortante, le recordaba la cantidad de trabajo que le quedaba. Era demasiado para manejar. Los suministros, las reparaciones, la lucha interminable por mantener la escuela abierta. Estaba tan absorta en sus pensamientos que no fue hasta que la voz de Víctor rompió el silencio que oyó abrirse la puerta. Trabajando. Toda la noche Lucía casi se le cae el bolígrafo del susto. Con el pulso acelerado dijo: «Víctor, ¿por qué estás aquí?». Él entró y comentó: «Me di cuenta de que la luz estaba encendida. Pensé que te vendría bien un poco de compañía». Lucía frunció el ceño. «No tienes nada que hacer aquí, ya se está hablando de ti».
Víctor se encogió de hombros y respondió: «Que hablen. No estoy aquí para apoyarlos». No podía explicar por qué, pero sus palabras la hicieron estremecerse. «Entonces, ¿por qué estás aquí?». Víctor hizo una pausa con los ojos clavados en el suelo. Por fin respondió: «Porque creo en lo que estás haciendo. Y porque entiendo lo que se siente al querer salvar algo que parece irrecuperable». Lucía jadeó en busca de aire. Su voz tenía una crudeza y una sensibilidad que ella nunca había notado antes. A pesar de que sus sentidos le decían que tuviera cuidado, le hacía querer confiar en él. Murmuró: «No necesito que me salven». Víctor esbozó una pequeña sonrisa. «No. Sin embargo, la escuela sí podría». El peso de los hechos tácitos pendía entre ellos mientras permanecían inmóviles durante un minuto. A medida que los días se alargaban en semanas, la gente empezó a preguntarse por Víctor y a sentirse incómoda con él. Su identidad seguía siendo objeto de rumores circulantes, cada uno más escandaloso que el anterior. Se rumoreaba que era un rico multimillonario que buscaba adquirir tierras. Según otros, supuestamente estaba evadiendo la ley. Estos rumores se volvieron inevitables para Lucía, sobre todo cuando empezaron a impedir el avance de la escuela. Sin embargo, Víctor siguió actuando. Persistió en proporcionar apoyo encubierto a la escuela, reclutando voluntarios para limpiar los terrenos, suministrando materiales y pagando pequeñas reparaciones. Aunque sus intentos parecían sinceros, las dudas de Lucía crecían con cada buena acción. No hizo un descubrimiento impactante hasta que un día, mientras él y Lucía supervisaban a un grupo de alumnos que estaban creando un pequeño jardín detrás de la escuela, se arrodilló para ayudar a un joven a cavar un hoyo y dijo: «Lucía, he estado examinando las cuentas de tu escuela». Con las palmas de las manos todavía sobre el paquete de semillas, Lucía se quedó paralizada. «¿Qué quieres decir?». «He estado examinando el gasto de los fondos», afirmó Víctor con cautela. «El presupuesto de la ciudad, la asignación a la escuela». Algo no parece estar bien. Se le hizo un nudo en el estómago. «Víctor, no te corresponde a ti». Se puso de pie frente a ella y dijo: «Lo sé, pero no pude evitarlo. Las cifras son tremendamente inexactas. El dinero destinado a la escuela se está desviando». Los pensamientos de Lucía daban vueltas. Aunque la escuela siempre había tenido dificultades económicas, ella había pensado que esto no era el resultado de una mala administración, sino más bien de la vacilante economía de la ciudad. «¿Estás insinuando que se están produciendo robos en la escuela?». Con una mirada sombría, Víctor asintió. «Eso es precisamente lo que quiero decir, y creo que sé quién es». Lucía estaba sentada en su pequeño apartamento esa noche, mirando los libros de contabilidad que Víctor le había entregado. Las cifras eran inconfundibles, cantidades sustanciales de fondos destinados a recursos escolares y mantenimiento habían sido transferidos a otras cuentas, incluidas las relacionadas con el alcalde Silva. Se le encogió el corazón. Sus peticiones de fondos adicionales siempre habían sido rechazadas por el alcalde, quien decía que simplemente no había suficiente dinero para todos. Ahora, sin embargo, se le mostraba la realidad. Un golpe en la puerta la sacó de su ensueño. Víctor estaba allí con aspecto ansioso y arrepentido, mientras ella abría la puerta. «Te pido disculpas», dijo. «Entiendo que es mucho para procesar». Lucía le hizo señas para que entrara. Con voz temblorosa dijo: «No sé qué hacer. Si lo revelo, podría destruirlo todo». Víctor le tocó el hombro de forma reconfortante. «Solo empeorará si no lo haces, Lucía. Los niños se merecen algo mejor. Tú te mereces algo mejor». Al día siguiente, Lucía y Víctor tuvieron una reunión privada para decidir qué hacer a continuación. Sabiendo que necesitaban un caso sólido,
para revelar las malas acciones del alcalde, tomaron la decisión de reunir más pruebas antes de enfrentarse a él. Lucia empezó a ver una faceta diferente de Víctor a medida que colaboraban. Su seguridad y atractivo ocultaban un nivel de comprensión que ella no había previsto. Habló de sus dificultades personales, como sus fracasados negocios, la traición de aquellos en los que había confiado anteriormente y la culpa que le atormentaba hasta el día de hoy. Mientras revisaban el papeleo una noche, Víctor confesó: «Vine aquí para escapar, para descubrir algo auténtico, algo por lo que luchar». El corazón de Lucía se enterneció al mirarlo. ¿También crees que esta escuela vale la pena? Sus ojos se mantuvieron firmes al encontrarse con los de ella. A mí me pareces que sí. Las palabras, cargadas de pasión no dicha, flotaron en el aire entre ellos. Las mejillas de Lucía se sonrojaron, pero rápidamente desvió la mirada para concentrarse en los documentos que tenía delante. Aunque su relación se estaba fortaleciendo, Lucía no podía ignorar el conflicto en la comunidad. Algunos acusaban a Víctor de interferir en asuntos que no le concernían, y los rumores sobre él se habían salido de control. Parece que el alcalde también percibió un problema. Empezó a ir a la escuela con más frecuencia y a hacer preguntas más directas. Un día, Lucía se estaba preparando para ir a clase cuando el alcalde Silva apareció en la puerta. «Lucía», comentó en un tono extrañamente amable, «he oído que has estado interactuando mucho con nuestro nuevo invitado». Lucía se puso tensa, pero fingió una sonrisa. «Víctor ha estado ayudando en la escuela». «Bueno». Con la mirada recorriendo la habitación, el alcalde entró. Fue amable por su parte. Pero ten cuidado en quién depositas tu fe. No todas las personas que brindan ayuda lo hacen con las mejores intenciones. El pulso de Lucía se aceleró cuando la advertencia se hizo evidente. Se negó a mostrarle su preocupación manteniendo un semblante neutral. «Lo recordaré», llamó a Víctor en cuanto se fue, con voz temblorosa. «Él está al tanto», comentó. Víctor habló en un tono frío pero enérgico. «Entonces debemos actuar con rapidez». Lucía y Víctor reunieron pruebas suficientes la semana siguiente para ofrecer una imagen convincente de la fechoría del alcalde. Había construido una lujosa casa de campo a las afueras de la ciudad con el dinero que había malversado del presupuesto de la escuela, entre otras actividades personales. Pero no sería fácil hacerlo público. Debido al poder del alcalde, Lucía se dio cuenta de que oponerse a él pondría en peligro tanto a la escuela como a ella misma. Mientras repasaban su estrategia una noche, Víctor comentó: «No tienes que hacer esto sola. Te apoyaré». Lucía lo miró. El temor y el agradecimiento se apoderaron de su corazón. «Víctor, no puedo dejar que cargues con la culpa de esto», él afirmó claramente. «No tengo miedo de las consecuencias. Sin embargo, temo lo que ocurrirá si permitimos que esto continúe». Sus comentarios fortalecieron su voluntad y le dieron esperanza por primera vez. Mientras Lucía paseaba por el centro de la ciudad, con la mente acelerada, el aire de la mañana estaba cargado de ansiedad. Había mucho en juego, pero la estrategia que ella y Víctor habían elaborado era minuciosa. Todo podría cambiar si se descubrían las malas acciones del alcalde Silva, no solo para la escuela, sino también para ella personalmente. La reunión comunitaria planeada por el alcalde ya había generado mucha expectación entre los lugareños. Aunque era un evento típico, Lucía y Víctor lo habían elegido como el lugar para sus descubrimientos. Ese era el momento crucial. Cuando llegó a la escuela, Víctor ya estaba allí. Su compostura contrastaba con su ansiedad. Él declaró con valentía: «¿Estás lista?», mientras ella se acercaba a él.
Con su carpeta de pruebas en la mano, Lucía dijo, «Eso espero». Víctor le tocó el hombro de manera reconfortante. «La parte difícil ha terminado. Ahora solo es cuestión de presentar los hechos». Sin embargo, un golpe en la puerta les interrumpió antes de que pudieran decir nada más. Uno de los ayudantes del alcalde estaba allí de pie, un hombre de aspecto severo con una carpeta. El asistente respondió, «Señorita Foster», con voz apresurada. «El alcalde Silva ha ordenado una auditoría financiera inesperada de la institución». Con efecto, inmediato, el corazón de Lucía se hundió. Miró a Víctor, que tensó la mandíbula. Aunque sintió un nudo en el estómago, respondió con calma, «Cooperaré plenamente». Antes de que pudiera actuar, el alcalde utilizó la auditoría como una descarada artimaña para asustarla y socavar su reputación. El asistente pasó horas revisando documentos, haciendo preguntas detalladas y anotando cualquier incoherencia. Con los nervios a flor de piel, Lucía se dejó caer en una silla cuando él finalmente se marchó. Dijo que estaba intentando asustarla para que se fuera. Víctor asintió con tristeza. «Es consciente de nuestra cercanía, pero esto solo demuestra que vamos en la dirección correcta». El ayuntamiento estaba lleno la noche de la reunión de la comunidad. Todos los asientos estaban ocupados por lugareños, cuyas voces resonaban en las vigas de madera del viejo edificio. Dirigiéndose a la multitud desde el frente, el alcalde Silva estaba encantador como siempre. Con una sonrisa pulida y entrenada dijo, «Gracias a todos por venir esta noche. Siempre nos gusta hablar de cómo podemos mejorar nuestra querida ciudad». Lucía estaba sentada cerca de la parte de atrás, sosteniendo la carpeta de pruebas en sus manos. Víctor estaba a su lado, proporcionándole estabilidad. Víctor se inclinó hacia adelante para susurrar, «Es la hora», mientras el alcalde balbuceaba sobre finanzas y proyectos futuros. Después de respirar hondo, Lucía se levantó y caminó hacia el frente, con las piernas temblorosas. «Disculpe, alcalde». Silva comenzó, con su voz perforando el ruido de fondo. «Quiero compartir algo importante». Hubo silencio en la sala. La sonrisa del alcalde vaciló, pero pronto volvió a aparecer y le indicó que continuara. «Señorita Foster, por supuesto», añadió con voz dulce. «Por favor, dígame lo que piensa». Lucía se volvió hacia el público al entrar en el pequeño escenario. Aunque su corazón latía con fuerza, se obligó a hablar con claridad. «Esta ciudad lleva años luchando por mantener a sus niños», dijo. «Cada solicitud de fondos ha sido recibida con justificaciones y nuestra escuela se está derrumbando. Sin embargo, el dinero ha estado ahí todo el tiempo». Cuando Lucía abrió la carpeta y mostró copias de los registros bancarios, el público se quedó boquiabierto. Mientras hablaba más alto, dijo, «El alcalde Silva ha estado desviando fondos destinados a la escuela. Estos documentos demuestran que se han gastado miles de dólares en actividades privadas, como la construcción de una opulenta cabaña». La expresión del alcalde se volvió sombría. «Estas son acusaciones infundadas», dijo con sarcasmo. «¿De dónde sacaste estos documentos?». Entonces Víctor se adelantó, su tranquila seguridad aliviando la tensión. «Yo los proporcioné», declaró, «y confirmé que eran reales. Estos documentos son auténticos y respaldan las afirmaciones de Lucía». El alcalde sintió toda la fuerza de la revelación cuando la sala estalló en rumores y acusaciones. «Esto es absurdo», gritó Silva, perdiendo los estribos. «No tienes ninguna prueba de que estos documentos sean auténticos». «Yo sí», declaró Víctor presentando más pruebas. «Y si tengo que testificar, estoy preparado». La ira era evidente cuando el público se volvió contra el alcalde. Habían confiado en él para que trabajara en su beneficio durante años, pero de repente esa confianza se había perdido. El alcalde fue expulsado cuando la reunión terminó en un caos. El clamor de la multitud ahogó sus objeciones.
Una oleada de alivio y fatiga se apoderó de Lucía. Víctor dijo: «Lo conseguiste», mientras salían al exterior. «Lo logramos», aclaró Lucía con una leve sonrisa que atravesaba su fatiga. La reunión del pueblo tuvo unas consecuencias rápidas y desordenadas. El municipio estaba conmocionado cuando la noticia de la mala conducta del alcalde Silva se extendió como la pólvora. Mientras que algunos lugareños aplaudían el valor de Lucía, otros se mostraban escépticos ante sus acciones y rumoreaban que Víctor la había explotado. Cuando Lucía llegó a la escuela a la mañana siguiente, reinaba un silencio inquietante. Las bromas habituales de los niños se habían apagado y varios padres que dejaban a sus hijos en la escuela desviaban la mirada de la suya. Marta se acercó a ella con una mezcla de enfado y preocupación en el rostro, mientras se dirigía a su escritorio. Marta susurró: «Lucía, la gente está hablando». «Lo entiendo», dijo Lucía, con los hombros caídos. Marta continuó: «Creen que Víctor te utilizó para derrocar al alcalde. Algunos incluso afirman que estuviste colaborando con él todo el tiempo». El pecho de Lucía se tensó mientras apretaba las manos. «Eso es absurdo. Esto fue algo que hice por la escuela, no por Víctor. Soy consciente de eso», dijo Marta, en voz baja. «Pero a la gente le gusta tener un chivo expiatorio, y ahora mismo tú lo eres». Lucía sintió el peso de esas palabras presionando su pecho. Aunque había anticipado las críticas, no había previsto la sensación de aislamiento que causarían. A medida que avanzaba la semana, la soledad se hizo cada vez más intensa. Debido a preocupaciones nebulosas sobre la administración de la escuela, los padres comenzaron a retirar a sus hijos de su clase. Lucía escuchó fragmentos de discusiones en el mercado, acusaciones de que había ido demasiado lejos y que debería haber dejado las cosas en manos de la policía. Víctor también fue señalado. Intentó ayudar a la recuperación de la ciudad, pero muchos lo vieron como un extraño que interfería en sus asuntos internos. Su presencia solo parecía aumentar la tensión y se había convertido en una figura divisiva. Víctor entró en el aula una tarde cuando Lucía estaba sentada allí con la cabeza entre las manos. Se sentó frente a ella y dijo en voz baja: «He oído lo que dice la gente». Los ojos de Lucía estaban enrojecidos por el cansancio cuando levantó la vista. «Va más allá de lo que dicen. Es la forma en que me tratan, como si yo fuera la mala». Con firmeza, Víctor declaró: «Tú no eres la mala. Tomaste la decisión correcta». Ella murmuró: «Entonces, ¿por qué siento que lo he perdido todo?». La mano de Víctor tocó la suya mientras se extendía por encima del escritorio. «Porque a menudo cuesta algo defender lo que es correcto. Sin embargo, Lucía, no lo has perdido todo. Todavía estoy contigo». Se le hizo un nudo en la garganta ante la seriedad de su tono. Se permitió creerle por un tiempo. Marta estaba en conflicto mientras la ciudad intentaba lidiar con el impacto. Aunque siempre había protegido a Lucía, reconoció el estrés que el incidente había causado en la institución. Empezó a examinar más de cerca los documentos del alcalde con la esperanza de encontrar algo que pudiera limpiar el nombre de Lucía, ya que estaba decidida a ayudar. Una noche, sentada en la cocina, Marta estaba rodeada de montones de documentos que había sacado de los archivos del ayuntamiento. Su tranquilo y alentador esposo le ofreció una taza de té. Él murmuró suavemente: «Llevas horas con esto. ¿Qué estás tratando de encontrar?». Marta miró una hoja de cálculo y dijo: «Cualquier cosa que demuestre que el alcalde era el verdadero problema». Lucía no merece esto. Cuando descubrió una serie de facturas relacionadas con el presupuesto de la escuela, su persistencia dio sus frutos. Las sumas eran escandalosas, mucho mayores de lo que se había asignado oficialmente a la institución. Mientras Marta armaba
El rompecabezas, su pulso se aceleró. El alcalde Silva había estado exagerando los costos y quedándose con la diferencia. Un rayo de optimismo iluminó el pecho de Marta cuando dijo: «Esto es». Con los documentos en la mano, Marta irrumpió en el aula de Lucía a la mañana siguiente. Dejó caer el papeleo sobre el escritorio de Lucía y gritó: «¡Mira esto!». Los ojos de Lucía se abrieron como platos mientras examinaba los documentos. Los gastos reales en que ha incurrido la escuela no se corresponden con estas facturas. En efecto, comentó Marta, durante años, el alcalde ha estado manipulando los registros. Esto demuestra que era mucho peor de lo que creíamos inicialmente y demuestra que todos los cargos en su contra eran ciertos. Los pensamientos de Lucía se aceleraban. Podrían ser absueltas y la reputación de la escuela podría reconstruirse si pudieran proporcionar esta nueva prueba. Lucía y Marta se reunieron con Víctor más tarde ese día para hablar de lo que habían descubierto. Después de revisar los documentos, Víctor declaró: «Esto lo cambia todo. Sin embargo, debemos entregarlo con cuidado. No podemos arriesgarnos a empeorar las cosas porque la ciudad sigue dividida». Lucía dijo: «De acuerdo. Sin embargo, debemos actuar con rapidez. Reconstruir la confianza será más difícil cuanto más tiempo pase». Se les ocurrió una estrategia para presentar las nuevas pruebas antes de una reunión del ayuntamiento. Víctor hablaría a continuación de las ramificaciones más amplias para el municipio, después de que Marta hubiera terminado de describir las disparidades que había descubierto. Por primera vez en semanas, Lucía sintió un atisbo de optimismo mientras elaboraban su plan. Tal vez, solo tal vez, pudieran mejorar las cosas. La reunión del Consejo Municipal tuvo lugar en la misma sala donde, semanas antes, el alcalde Silva había sido abordado. La reunión era más pequeña, pero igualmente absorta en el drama que se estaba desarrollando, y el ambiente era tenso. Hubo murmullos de emoción entre los invitados cuando se corrió la voz de que estaban surgiendo más pruebas. Lucía se sentó cerca del frente sosteniendo sus notas. A su lado, Marta irradiaba determinación, con la barbilla en alto mientras se preparaba para hablar. Víctor se mantuvo al margen, ocultando la gravedad de la tarea que tenía ante sí con su habitual compostura. El señor Eldridge, un anciano miembro del consejo que había sido nombrado alcalde interino, pidió orden al comienzo de la reunión. La sala resonó con su voz atronadora. «Esta noche escucharemos más información sobre la mala gestión financiera de nuestra ciudad por parte de la señorita Foster y sus colegas. Tiene la palabra, señorita Foster». Lucía se puso de pie y caminó hacia el estrado, con las piernas un poco temblorosas. Miró a su alrededor, deteniendo la mirada en personas que conocía, vecinos, padres y profesores que antes la habían animado, pero que ahora la miraban con recelo. Inhaló profundamente antes de comenzar. A pesar de la tensión, habló con firmeza. Al afirmar: «Siempre he sentido que esta escuela es el corazón de nuestra comunidad. Hemos descubierto pruebas de malversación financiera para salvaguardar el futuro de nuestros hijos, no para sembrar la discordia. Esta noche tenemos más información que demuestra el alcance de la corrupción». Se volvió hacia Marta, que se acercó con las hojas de cálculo y las facturas. Marta hizo una presentación sucinta pero contundente, explicando con voz enérgica cómo el dinero había sido transferido a cuentas personales. Con cada revelación, la sala se iba haciendo más silenciosa a medida que la multitud empezaba a sentir el peso de la verdad. Víctor finalmente subió al escenario. Habló de las ramificaciones más amplias, enfatizando cómo la comunidad en su conjunto se había visto afectada, además de la escuela, por el dinero robado. Habló en un tono controlado, con una presencia
dominante que llamaba la atención. Víctor miró alrededor de la sala y comentó: la responsabilidad no consiste solo en exponer las malas acciones. El objetivo es restablecer la confianza y asegurarse de que esto no vuelva a ocurrir. Es esencial para el futuro de la ciudad y de sus niños. El público estaba lleno de susurros cuando la conferencia llegó a su fin. El daño ya estaba hecho, pero el señor Eldridge les dio las gracias y les aseguró una investigación completa. Ahora que veían todo el alcance de la traición, el público se enfureció con los partidarios de Silva por permitirle actuar de esta manera. La ciudad fue un torbellino de emociones en los días posteriores a la conferencia. Mientras que algunos lugareños elogiaron a Lucía, Marta y Víctor por su valentía, otros se negaron a abandonar su desconfianza. Lucía podía sentir la presión en cada contacto y la división era evidente. Una ansiedad tácita se apoderó del ambiente cuando los padres empezaron a llevar a sus hijos de vuelta a su clase en la escuela. Aunque había mejorado, Lucía no podía deshacerse de la idea de que la disputa siempre dañaría su reputación. Marta entró una tarde sonriendo, triunfalmente mientras corregía los exámenes. Añadió: acabo de hablar por teléfono con el señor Eldridge. Han tomado la decisión de restaurar rápidamente los fondos de la escuela. Las reparaciones comenzarán el mes que viene. Lucía sintió una oleada de alivio en el pecho. Al dejar el bolígrafo comentó: es una noticia increíble. Los niños tendrán por fin lo que necesitan. Lucia, la culpa es tuya, dijo Marta. Nunca te rendiste. Lucia, sin embargo, no pudo alegrarse del todo. Aunque quisiera continuar, las miradas y las palabras de algunos habitantes del pueblo seguían doliendo. Víctor, mientras tanto, tenía sus propios problemas. Mucha gente todavía lo veía como un extranjero que interfería en los asuntos locales. Aunque había hecho contribuciones a la institución, una noche, mientras paseaba por la plaza del pueblo, oyó a dos hombres conversando cerca de la cafetería. ¿Qué le mantiene aquí?, susurró uno. ¿No ha causado ya suficiente daño? Víctor vaciló. Sus palabras le atravesaron el corazón. Había buscado la redención en este pueblo, pero ahora se preguntaba si su presencia estaba causando más daño que bien. Expresó su escepticismo a Lucía esa noche cuando estaban sentados en su piso. Quizá sea hora de que me vaya, dijo. Lucía le lanzó una mirada de sorpresa. ¿Irte? ¿Por qué? Víctor dijo: he hecho lo que vine a hacer. La escuela está progresando hacia la rehabilitación. Ya no me necesitan en la ciudad, Lucía exclamó antes de poder contenerse. Pero yo sí, soltó. Quiero decir, la escuela te necesita. Mientras sus mejillas comenzaban a enrojecerse. Los niños te necesitan. Víctor esbozó una pequeña sonrisa. ¿De verdad o simplemente sirvo como recordatorio de todo lo que esta comunidad desea olvidar? Con voz suave pero firme, Lucía le agarró la mano. Víctor, eres más que eso. Aunque la gente aún no lo vea, has hecho mucho por esta comunidad. Por primera vez en semanas, Víctor se permitió esperar que quedarse fuera la decisión correcta después de escuchar sus comentarios, que parecieron calmar sus dudas. Una vez más, las cámaras del ayuntamiento estaban llenas, pero esta vez había una sensación de emoción en el aire. Los resultados de la última investigación sobre la mala conducta del alcalde Silva eran incriminatorios. La comunidad estaba lista para recibir respuestas después de que Lucía, Marta y Víctor reunieran pruebas que mostraban claramente la duplicidad y la traición. Para calmarse, Lucía se colocó cerca del fondo de la sala y se agarró las manos con fuerza. A pesar de sus incansables esfuerzos por revelar la verdad, sentía el peso de la condena de la ciudad sobre ella.
Víctor estaba de pie junto a ella. Su presencia era un consuelo silencioso. Se hizo el silencio en la sala cuando el señor Eldridge dio comienzo a la reunión. No perdió tiempo en exponer las conclusiones de la investigación que demostraban que el alcalde Silva había malversado dinero durante varios años. La multitud estalló en fuertes exclamaciones cuando se revelaron las asombrosas cifras. Finalmente, llamaron al alcalde Silva para que hablara ante el consejo. Su actitud, antes segura, se desvaneció, dejando en su lugar un rostro demacrado. Miró alrededor de la sala, dirigiendo la mirada a Lucía y Víctor por un momento antes de apartar la vista. «Estas acusaciones son exageradas», le dijo Silva con voz temblorosa. «Cometí errores, pero siempre actué en el mejor interés de la ciudad». Hubo una risita de incredulidad en la multitud, pero Víctor fue quien se acercó a él. «¿Mejor interés?», dijo Víctor en un tono frío pero enérgico. «Agotaste los recursos de la escuela, haciendo que los estudiantes sufrieran en circunstancias peligrosas. Te llenaste los bolsillos con el fideicomiso de la ciudad. ¿Cómo beneficia eso a alguien?». Silva se puso nervioso. Su aplomo flaqueó. «¿Y quién eres tú para darme un sermón? Eres un forastero, un extranjero que ha venido a interferir en asuntos que no comprende». Víctor no se echó atrás. «Aunque sea un forastero, pude ver lo que estabas haciendo». Ellos también lo vieron. Señaló a la multitud, que ahora estaba claramente enfurecida. Entonces, a pesar del nudo que tenía en la garganta, Lucía habló con firmeza mientras avanzaba. «Silva, esta ciudad tenía fe en usted. Yo tenía fe en usted. Y nos ha engañado a todos. Tiene que aceptar la responsabilidad de sus actos». Por primera vez, Silva pareció dudar, mientras el peso de sus palabras se hacía notar en el ambiente. Fue acusado oficialmente de malversación de fondos y destituido de su cargo por votación unánime del Consejo. Una ola de alivio y victoria recorrió la sala cuando Silva fue conducida fuera. Después de la marcha de Silva, la ciudad tuvo que afrontar el difícil reto de restaurar no solo su economía, sino también su sentimiento de comunidad. La escuela fue la primera prioridad, y las reparaciones pudieron comenzar prácticamente de inmediato gracias a la financiación recuperada. Para revitalizar las instalaciones, los trabajadores restauraron los pupitres dañados, repararon el techo con goteras y pintaron las paredes. Mientras la escuela cambiaba ante sus ojos, Lucía pasaba largos días supervisando las renovaciones con el corazón rebosante de alegría. Víctor siempre estaba ahí, ayudando siempre que podía y pagando discretamente las mejoras adicionales que el presupuesto de la ciudad no permitía. Una tarde, mientras Lucía paseaba por los pasillos recién restaurados, vio a Víctor en la sala de arte, preparando material para los alumnos. Ella sonrió suavemente mientras lo observaba, apoyado en la puerta. Ella dijo: «Sabes, no tienes por qué hacer todo esto». Los labios de Víctor esbozaron una pequeña sonrisa mientras levantaba la vista. «Me gustaría. Ahora tengo una conexión más profunda con este lugar». Lucía dio un paso adelante y bajó la voz. «Víctor, ¿por qué viniste aquí? ¿De verdad?». Sus ojos se nublaron con emoción mientras hacía una pausa. Dijo: «Vine aquí en busca de redención. He metido la pata y he hecho daño a personas a las que quería. Pensé que tal vez ayudar a otra persona podría compensar lo que había hecho». Lucía puso una mano en su brazo y se estiró. «Has sido más allá. Gracias a ti, esta ciudad es mejor». «¿Y tú?», preguntó, mirándola a los ojos. «¿Crees que he cambiado?». Con el corazón palpitante, ella lo miró a los ojos. «Tengo fe en ti, Víctor». El tiempo entre ellos era tenso y estaba lleno de sentimientos no expresados. La tensión se rompió
antes de que ninguno de los dos pudiera decir nada más por el sonido de los niños riendo en el pasillo. Con una sonrisa, Lucía dio un paso atrás y sus mejillas se enrojecieron. La ciudad empezó a recuperarse con el paso de las semanas. En una ocasión, unos padres que habían sacado a sus hijos de la escuela se acercaron a Lucía para disculparse por sus dudas. Para asegurar el futuro de la escuela, la comunidad se unió para apoyarla planificando eventos y actividades de recaudación de fondos. Una noche, Víctor le dio a Lucía un regalo inesperado, el alquiler de un estudio de arte en el corazón de la ciudad. La habitación era pequeña pero llena de posibilidades y eso la hizo llorar. Su voz temblaba mientras respondía: «No tenías por qué hacer esto». «Deseaba hacerlo», respondió Víctor. «Has contribuido enormemente a esta comunidad. Es hora de que recibas algo de alguien». El corazón de Lucía estaba lleno mientras le daba un fuerte abrazo. Sentía que podía lograr sus aspiraciones por primera vez en años. Capítulo 17. El sueño del estudio para Lucía y para toda la ciudad, el estudio de arte llegó a representar el optimismo. El pequeño edificio, con sus amplios ventanales frontales y su letrero recién pintado, llamó rápidamente la atención, ya que estaba escondido en medio de la concurrida calle principal. Montones de lienzos en blanco, pinceles de todos los tamaños y tarros de pinturas de colores adornaban los estantes del interior. El aire estaba cargado del aroma de la pintura nueva y la madera, y la habitación estaba iluminada por la luz del sol que entraba por las ventanas. En el centro de la habitación, Lucía estaba de pie con las yemas de los dedos colgando sobre el borde de una mesa que Víctor había construido él mismo. Ser testigo de la realización del deseo de su vida era extraño. Había reprimido este aspecto de sí misma durante tanto tiempo, anteponiendo a sus alumnos y a la escuela. Ahora, estando allí de pie, se sentía llena de alegría y agradecimiento. Víctor entró detrás de ella con una caja de suministros. Dejó el paquete en el suelo y preguntó: «¿Qué te parece?». Los ojos de Lucía brillaron cuando se volvió hacia él. «Es perfecto», respondió en voz baja. «Ni siquiera sé cómo expresar mi gratitud». «No tienes que hacerlo», dijo Víctor con voz firme. «Esta es tu área, te lo mereces». Después de un momento de vacilación, Lucía dijo: «¿Por qué sigues haciendo todo esto? Todo, el estudio, la escuela, todo». Con una sonrisa sincera, Víctor la miró. «Porque a pesar de las dificultades, tienes fe en la gente. Lucía, me has inspirado para convertirme en una mejor persona». Por primera vez, Lucía se permitió esperar que su conexión fuera más allá de un simple agradecimiento mientras sus palabras flotaban en el aire. El pueblo se reunió para la gran inauguración del estudio. A la celebración asistieron padres, niños e incluso personas que anteriormente habían cuestionado a Lucía. El entusiasmo se palpaba en el ambiente mientras Lucía explicaba el objetivo del estudio: ofrecer seminarios a precios razonables para adultos y programas de arte gratuitos para los jóvenes del pueblo. Marta no pudo evitar sonreír mientras estaba al lado de Lucía. Le dio un pequeño empujón a Lucía y comentó: «Mira lo que has hecho. Es gracias a ti que el pueblo se está revitalizando». Lucía miró a la audiencia y comentó: «No soy solo yo». Miró a Víctor, que estaba ayudando a unos niños a montar un caballete. Sonrió. «Todos estamos involucrados». La vida en la ciudad empezó a parecer esperanzadora de nuevo, con el estudio de arte en pleno apogeo y la escuela en camino de recuperación. Ahora que veían a Lucía como una piedra angular de la ciudad, los anteriormente cautelosos lugareños se unieron para apoyarla. Había un nuevo tipo de alegría en los días de Lucía. Por las tardes, después de dar clase a sus alumnos en la escuela por las mañanas, trabajaba con pintores en ciernes en el estudio. Al ver la expresión creativa de los niños, recordaba por qué había trabajado tan duro para mantener la escuela abierta.
Víctor siempre estaba ahí, echando una mano cuando podía y dándole ánimos en silencio. Habían establecido una cómoda relación de trabajo y con cada logro mutuo, su vínculo se hacía más fuerte. Una noche, Víctor rompió la tranquilidad mientras paseaban por el tranquilo centro del pueblo. «Lucia, ¿has pensado en tu próximo paso?». Ella frunció el ceño mientras lo miraba. «¿Próximo? ¿Qué estás diciendo?». «Quiero decir para ti», comentó Víctor. «Has contribuido enormemente a esta comunidad. Quizás sea hora de considerar tus metas personales». Lucía esbozó una sonrisa anhelante. «Ya no sé cómo puedo querer algo para mí». Víctor se detuvo y la miró. «Lucia, tienes derecho a soñar. Mereces ver tus sueños hechos realidad más que nada». Su pecho se oprimió ante la sinceridad de sus palabras. «¿Y tú?», preguntó, en voz baja. «Víctor, ¿qué quieres?». Hizo una pausa y bajó la mirada al suelo. Sus ojos se mostraron vulnerables cuando volvió a mirarla. «Deseo quedarme», declaró. «Contigo», con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. A Lucía se le cortó la respiración. Cargado de emociones no expresadas, el momento se prolongó entre ellos. Su voz apenas se oía por encima de un susurro cuando confesó: «Yo también quiero eso». A medida que pasaban las semanas, el vínculo entre Lucía y Víctor se hizo más fuerte y su colaboración se expandió fuera del estudio y el aula. Juntos, comenzaron a organizar las futuras iniciativas de la ciudad, que incluían más programas para adultos, un jardín comunitario y más recursos para la escuela. Una vez destrozada por la corrupción y la incertidumbre, la ciudad comenzó a recuperarse. Motivados por el ejemplo de Lucía y Víctor, la gente se unió para apoyar estas actividades. La comunidad se sintió viva por primera vez en años. Literal y simbólicamente, la ciudad estaba en plena floración. La escuela bullía de estudio y risas, las calles estaban adornadas con flores y el jardín comunitario recién construido era un centro de actividad. Después de meses de estrés e incertidumbre, se notó un cambio en el ambiente y un suspiro general de alivio. Una mañana, Lucía se encontró fuera del estudio de arte, observando cómo llegaban los niños y los padres a una clase de arte que había comenzado unas semanas antes. Estaba orgullosa de lo que vio. El estudio se ha convertido en un centro de interacción e innovación comunitaria. Víctor se acercó por detrás con 2 tazas de café. Mientras le daba una taza, sonrió y comentó: «Tus mañanas son cada vez más ajetreadas». Lucía se rió. «Es un ajetreo agradable. Parece que todo está encajando por primera vez en mucho tiempo». Víctor se apoyó en la pared junto a ella y asintió. «Tú has recorrido un largo camino, pero la ciudad también». Lucía lo miró pensativa. «Sin ti, dudo que hubiera podido lograr nada de esto». Víctor sacudió la cabeza. «Esta fuerza siempre ha estado en ti. Yo solo te ayudé a verla». El mundo pareció detenerse por un segundo mientras sus miradas se cruzaban. Ambos sintieron que su relación se había vuelto más profunda de lo que las palabras podían expresar. Todavía había obstáculos que afrontar, aunque la comunidad se estaba volviendo más pacífica. Una tarde, un grupo de padres acudió a Lucía para expresarle su preocupación sobre la posibilidad de que la escuela creciera para acoger a más alumnos. Aunque las reformas habían ido bien, la demanda de matrículas iba en aumento y el espacio empezaba a ser un problema. Lucía trató el asunto con Víctor de inmediato. Colaboraron para proponer ideas, solicitando ayuda de pueblos cercanos y empresas locales. A través de sus contactos, Víctor pudo obtener una subvención de una organización sin ánimo de lucro con la que había colaborado anteriormente. En la reunión municipal posterior, la noticia de la subvención fue recibida con aplausos. Con voz firme, Lucía se subió al escenario y agradeció a todos su continuo apoyo. Declaró:
Esto no es solo por el estudio o la escuela. Se trata de lo que podemos lograr como comunidad cuando nos unimos. He aprendido de este lugar que aún podemos producir algo hermoso, incluso cuando nos enfrentamos a dificultades. Tras el aplauso ensordecedor, Lucía sintió una oleada de agradecimiento por el camino que la había llevado hasta ese punto mientras se retiraba. En una hermosa tarde de verano, el estudio acogió su exposición de arte inaugural, que atrajo visitantes de toda la ciudad y más allá. Pinturas brillantes, esculturas elegantes y obras sinceras de adultos y niños abundan en la exposición. Mientras se abría paso entre la multitud, el corazón de Lucía se llenó de alegría al escuchar el agradecimiento y las risas de los invitados. Se detuvo frente a un cuadro que mostraba la escuela con niños jugando en el patio y girasoles por todas partes. Víctor apareció a su lado y dijo: «Es tu visión». Lucía sonrió. «Es nuestra». Víctor la llevó a la tranquila calle a medida que avanzaba la tarde. La ciudad estaba bañada por un suave resplandor, mientras las estrellas brillaban como pequeñas joyas. Con un toque de incertidumbre en su voz, Víctor comenzó: «He estado pensando en algo». «¿No? ¿Qué es?», preguntó Lucía intrigada. Víctor sacó un pequeño paquete de terciopelo de su bolsillo. Cuando lo abrió y vio un anillo sencillo pero de buen gusto, a Lucía se le cortó la respiración. Dijo con voz firme: «Vine a esta ciudad en busca de redención. Sin embargo, descubrí mucho más. Descubrí un propósito. Descubrí esperanza. También te encontré a ti. ¿Me permitirás vivir el resto de mis días ayudándote a crear el futuro que hemos imaginado, Lucía?». Los ojos de Lucía se llenaron de lágrimas mientras lo miraba, con el corazón a punto de estallar. «Sí», dijo en un susurro. «Sí, 1000 veces más». Cuando se corrió la voz al día siguiente, la comunidad estalló de emoción. Para Lucía y Víctor, su historia de amor llegó a representar la tenacidad y la solidaridad de la comunidad. Juntos siguieron construyendo no solo su propio futuro, sino también el futuro del barrio que habían llegado a amar. Lucía y Víctor estaban de pie frente a la escuela, con las manos entrelazadas, contemplando la ciudad que habían cambiado juntos cuando la historia llegaba a su fin. Había innumerables opciones en el horizonte que se extendían frente a ellos. Gracias por vernos. Para ver más historias conmovedoras e impactantes como esta, suscríbete a nuestro canal. Tu ayuda nos permite seguir contando historias inspiradoras y cercanas. ¿Qué fue lo que más te impactó? Agradeceríamos mucho tus opiniones. ¿Fue el punto de inflexión, la victoria sobre las dificultades o el profundo vínculo entre Lucía y Víctor? Nos encantaría conocer tu opinión, así que por favor, compártela en la sección de comentarios a continuación. ¿Tienes alguna idea para la próxima historia? ¿Te gustaría ver tu concepto o tema narrativo realizado en nuestro canal? Deja tus recomendaciones en la sección de comentarios y nunca se sabe, podría incluirse en una de nuestras próximas películas. Comparte este video con amigos a los que les pueda gustar una historia de amor, esperanza y segundas oportunidades, y dale a me gusta si te ha gustado. Agradecemos tu participación en nuestra comunidad de narradores.